Buenos días, queridos alumnos de séptimo básico. Les habla Patricia Martínez, su profesora de matemática. Vamos a comenzar la clase número 4, que corresponde al 18 de mayo. Nuestra clase va a ser el cálculo de porcentaje. El objetivo de la clase es aplicar decimales para calcular porcentaje. Las habilidades son aplicar, resolver y calcular. Nuestra actitud es trabajar con mucha dedicación y empeño. Vamos a recordar algunos conceptos y métodos. Porcentaje es una comparación entre una cantidad y el todo. El método número 1 que aprendemos en la primera clase era dividir para calcular porcentaje. Por ejemplo, para calcular el 50% de algo, debo dividir esa cantidad por 2. Si quiero calcular el 25, debo hacerlo por 4. Si quiero calcular el 20, debo dividir por 5, etc. El método número 2 fue la regla de 3 simple. Esta regla de 3 simple se multiplica, ¿cierto?, dicha cantidad por el porcentaje que se está pidiendo y luego se divide por 2. Eso lo vimos en la clase de la semana pasada. Hoy vamos a ver el método número 3, que es calcular porcentaje ocupando decimales. Este método me permite transformar porcentaje a decimales. Observa la siguiente imagen. Yo aquí tengo un robot. Este robot está indicando el 48%. Si ese 48% lo escribimos como fracción, nos queda 48 centésimos. Luego, si dividimos esos 48 por 100, nos va a dar 0,48. Es decir, el 48% corresponde a 0,48. Y se lee 48%. Veamos el porcentaje como decimal. Acá tenemos el 40%. Si lo transformamos a fracción, nos queda 40 centésimos. Y si hacemos esa división, nos queda 0,4. Fíjate que hay una relación entre 40 y 0,4. Por lo tanto, yo sin necesidad de hacer esa división, voy haciendo la correspondencia necesaria. Fíjate cómo expresamos porcentajes como decimal. Para expresar el 5% como decimal nos queda 0,05. El 10% nos queda 0,1. El 20%, 0,2. El 30, 0,3. El 40, 0,4. El 50, 0,5. El 60, 0,6, etc. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a explicar este método. Es muy fácil. Como ya sabes, todos los porcentajes se pueden escribir o transformar a decimal. Para calcular porcentaje con este método, debo multiplicar la cantidad pedida por el decimal que le corresponde al porcentaje. Fíjate, si quiero calcular el 20% de 3.000, debo multiplicar este 3.000 por el porcentaje que le corresponde al 20%, que es 0,2, y nos da 600. Veamos otros ejemplos. Ejemplo 1. ¿Cuánto es el 30% de 4.000? Debo multiplicar, ¿cierto?, los 4.000 por 0,3, porque 0,3 corresponde al 30%. Eso me da 12.000, es decir, multiplicado por 3. Y dejo el espacio del decimal, como está señalado ahí, más destacado. Nos queda finalmente 1.200. Dejo un espacio del decimal y dejo un espacio del decimal en el resultado. Ejemplo 2. ¿Cuánto es el 40% de 600? Multiplico esos 600 por 0,4. Fíjate que el 0,4 está marcado con color. Nos queda 2.400, pero me salto el lugar del decimal y nos da como resultado 240. Acuérdate que multiplicando por 0 nos da 0. Por lo tanto, ese salto del lugar del decimal corresponde a la multiplicación por 0. Ejemplo número 3. ¿Cuánto es el 70% de 14.000? Debo multiplicar 14.000 por 0,7 porque 0,7 corresponde al 70%. Nos queda 98.000. Dejo el espacio del decimal y nos queda 9.800. Ahora vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer atentamente la guía número 4 y sus ejemplos. Revisa el Power y el video.
Puedes revisar tu texto de estudio de las páginas 52 a las 55. Tú puedes hacerlo, yo lo sé. Nos vemos la próxima clase.